¿Puede una madre seguir viviendo después de enterrar a su propio hijo en el patio de su casa? ¿Puede el mundo seguir girando cuando todos saben lo que hiciste pero nadie dice nada? Yo soy Dolores. Tengo 68 años y esta es la confesión más terrible que vas a escuchar en este canal. Hace 15 años enterré a mi hijo Sebastián en el patio trasero de mi casa y aunque todo el pueblo lo sabe, aunque sus hermanos lo saben, aunque hasta los policías lo sospechan, aquí sigo, libre, respirando el mismo aire que él ya no puede respirar. Vas a preguntarte cómo es posible que una madre sea capaz de algo tan monstruoso. Vas a pensar que soy un demonio disfrazado de mujer mayor, pero antes de juzgarme, escucha toda la historia, porque la verdad es más compleja y más dolorosa de lo que te imaginas. Y cuando termine de contarte lo que pasó esa noche de marzo del 2009, no vas a saber si merezco estar en la cárcel o si merezco un poco de compasión. Sebastián era mi hijo menor, el Benjamín de 5 hermanos, y desde que era pequeño supe que algo estaba mal con él. No era la típica travesura de niño inquieto, era algo más oscuro, más profundo. A los 6 años mató a nuestro gato metiéndole una aguja de tejer por el ojo. A los 8 empujó a su hermana menor por las escaleras y después me miró a los ojos y me dijo, con una sonrisa que me helaba la sangre, «Se resbaló, mamá. Fue un accidente». Durante años busqué ayuda. Lo llevé con psicólogos, con psiquiatras, con curanderos. Algunos me decían que era un niño con problemas de conducta que se podía corregir con disciplina. Otros me susurraban que había niños que nacen con el alma rota y que no hay medicina en el mundo que pueda repararla. Pero yo era su madre. Y las madres no nos rendimos jamás. Cuando Sebastián cumplió 22 años, yo ya había gastado todos mis ahorros tratando de salvarlo. Mi esposo nos había abandonado 5 años antes, diciendo que no podía seguir viviendo con esa cosa bajo el mismo techo. Mis otros hijos se habían ido de casa uno por uno, huyendo del terror que Sebastián sembraba en todo lo que tocaba. Solo quedábamos él y yo en esa casa grande que se había vuelto una prisión. La gota que derramó el vaso fue lo que le hizo a la nieta de mi vecina, una criaturita de apenas 4 años que había venido a jugar al patio mientras su abuela tendía la ropa. Yo estaba en la cocina preparando el almuerzo cuando escuché un grito que me atravesó el alma como una lanza. Corrí hacia el patio y encontré a la niña sangrando, con uno de sus bracitos torcido en un ángulo imposible, mientras Sebastián la miraba con esa misma sonrisa fría que conocía desde hacía tantos años. «Se cayó del columpio, mamá», me dijo, como si nada hubiera pasado. Pero yo había visto el columpio. Estaba intacto, y la niña no paraba de decir entre sollozos, «El Señor me empujó, el Señor me lastimó». Mi vecina llegó corriendo, se llevó a su nieta al hospital, y esa noche vino a tocar a mi puerta con 2 policías. Los policías hicieron preguntas, tomaron notas, hablaron con Sebastián durante 1 hora. Él les contó la misma versión que a mí. La niña se había caído sola. Su forma de hablar era tan convincente, tan natural, que incluso yo, que sabía la verdad, empecé a dudar de lo que había visto. Los policías se fueron esa noche sin arrestar a nadie, pero uno de ellos, el más joven, se quedó un momento más en el porche y me dijo algo que nunca voy a olvidar. «Señora Dolores, usted sabe lo que su hijo hizo y también sabe que la próxima vez va a ser peor». Tenía razón. La próxima vez fue mucho peor. 3 semanas después, encontraron a un niño de 7 años en el río, ahogado. Era el hijo de la dueña de la tienda donde yo compraba los víveres. Un niño dulce y alegre, que siempre me saludaba cuando pasaba por ahí con su bicicleta. Las autoridades dijeron que había sido un accidente, que el niño se había caído al agua mientras jugaba solo en la orilla. Pero yo sabía que Sebastián había salido de casa esa tarde y había regresado con la ropa húmeda y esa sonrisa satisfecha que ya conocía demasiado bien. Esa noche lo confronté. Le pregunté directamente si había tenido algo que ver con la muerte del niño. Sebastián me miró fijamente sin pestañear y me respondió con una calma que me aterrorizó. «¿Qué importa si lo hice o no, mamá? Nadie me va a tocar. Tú siempre me has protegido y siempre lo vas a hacer, porque soy tu hijo y las madres aman a sus hijos sin importar lo que hagan».
Sus palabras fueron como una bofetada que me despertó de años de negación. Me di cuenta de que él tenía razón. Yo había sido su cómplice durante toda su vida, justificando sus actos, ocultando sus crímenes, protegiéndolo del mundo cuando era el mundo el que necesitaba protección de él. Esa noche tomé la decisión más difícil que puede tomar una madre, una decisión que me ha perseguido durante 15 años y que me perseguirá hasta el día que me muera. Decidí que Sebastián no podía seguir viviendo, no porque no lo amara, sino precisamente porque lo amaba demasiado como para permitir que destruyera más vidas inocentes. El plan era simple, pero ejecutarlo me costó pedazos del alma que nunca recuperé. Esperé hasta que Sebastián se quedara dormido. Era casi la medianoche cuando entré a su cuarto con una almohada en las manos y el corazón destruido en 1000 pedazos. Él dormía profundamente, como siempre lo había hecho, con esa expresión de paz en el rostro que me recordaba al niño dulce que creí que era antes de descubrir la verdad de lo que llevaba por dentro. Me senté en el borde de su cama y lo observé durante varios minutos. Era mi bebé, el que había cargado en mi vientre durante 9 meses, el que había amamantado con tanto amor, el que había arropado cada noche durante años protegiéndolo de las pesadillas. Pero ahora yo sabía que él era la pesadilla de otras madres, que mientras yo lo protegía, otros niños morían por su culpa. Puse la almohada sobre su cara con manos que temblaban como hojas en el viento. Sebastián despertó inmediatamente y empezó a forcejear, pero yo soy una mujer fuerte, endurecida por años de trabajo en el campo. Presioné con toda la fuerza que tenía, llorando como nunca había llorado en mi vida, susurrándole palabras de amor mientras le quitaba el aire que necesitaba para seguir lastimando a otros. Perdóname, mi amor, le repetía una y otra vez. Perdóname, pero no puedo permitir que sigas haciendo daño. Te amo demasiado para dejarte convertirte en algo peor de lo que ya eres. Él se debatió durante varios minutos que se sintieron eternos, tratando de quitarse la almohada, arañándome los brazos, pateando desesperadamente. Pero finalmente se quedó quieto. Cuando dejó de moverse, quité la almohada y vi su cara. Sebastián parecía estar durmiendo nuevamente, pero esta vez para siempre. Me quedé ahí sentada durante horas, acariciándole el cabello como cuando era pequeño, diciéndole todas las palabras de amor que nunca le había dicho, porque había estado demasiado ocupada tratando de corregir lo que estaba roto en él. Al amanecer, sabía que tenía que actuar rápido. Los otros vecinos empezarían a preguntar por Sebastián si no lo veían durante varios días. Tenía que inventar una historia creíble, algo que explicara su desaparición sin levantar sospechas. Pero también tenía que deshacerme del cuerpo de una manera que nadie pudiera encontrarlo jamás. Arrastré el cuerpo de Sebastián hasta el patio trasero, al lugar donde años antes había tenido mi huerto de tomates y lechugas. La tierra ahí era suave y fácil de cavar. Trabajé durante toda la mañana cavando un hoyo de 2 metros de profundidad. Mis manos se llenaron de ampollas. Mis brazos dolían como si me hubieran partido los huesos, pero seguí cavando porque sabía que no tenía otra opción. Cuando terminé, envolvió el cuerpo de mi hijo en la sábana más bonita que tenía, esa que había bordado para su cama cuando cumplió 15 años. Lo coloqué en el fondo del hoyo con todo el cuidado del mundo, como si lo estuviera acostando para que durmiera cómodamente. Le puse su libro favorito al lado, ese de cuentos de terror que leía una y otra vez, y una foto mía cuando era joven para que no se sintiera solo. Después comencé a ir a echar tierra encima. Cada palada era como enterrar un pedazo de mi corazón. Con cada montón de tierra que caía sobre el cuerpo de Sebastián, sentía que me hundía un poco más en un abismo del que sabía que nunca iba a poder salir. Cuando terminé de llenar el hoyo, planté encima las flores más hermosas que pude encontrar. Rosas rojas, sus favoritas desde que era niño. Pensé que era apropiado que algo tan bello creciera sobre el lugar donde descansaba alguien que había causado tanta fealdad en el mundo. Esa tarde, cuando mi vecina me preguntó por Sebastián, le dije que se había ido temprano en la madrugada, que había conseguido trabajo en la capital y que se mudaría allá permanentemente, que había estado planeándolo durante meses, pero no había querido decir nada hasta estar seguro. La historia sonaba convincente porque Sebastián siempre había hablado de irse del pueblo, de empezar una nueva vida en otro lugar.
Durante las siguientes semanas, varios vecinos me preguntaron por él. Yo repetía la misma historia, agregando detalles cada vez para hacerla más creíble, que me mandaba cartas diciendo que estaba bien, que había encontrado una novia muy bonita, que el trabajo le gustaba mucho. Algunos me creían completamente, otros, los más perspicaces, me miraban con una expresión extraña, como si supieran que algo no cuadraba. Pero aquí viene la parte que me ha torturado durante estos 15 años. Una semana después de enterrar a Sebastián, llegó una carta a la casa. Una carta dirigida a él, con el sello del Hospital Psiquiátrico de la capital. Cuando la abrí, descubrí algo que cambió para siempre mi percepción de lo que había hecho. Si esta historia ya te ha movido por dentro, imagina lo que viene después. Suscríbete ahora, es solo un instante, pero marca la diferencia entre quedarte afuera o seguir recibiendo verdades que pocas se atreven a contar. Hazlo ya y comenta, ya estoy suscrita. Así sé que estás aquí, que quieres escuchar lo que muchas callaron por años y que estás lista para lo que viene. La carta era de un doctor especialista en trastornos de personalidad. Sebastián había estado en contacto con él durante meses, buscando ayuda por su cuenta. En la carta, el doctor le confirmaba su cita para internarse voluntariamente en el hospital. Sebastián había decidido internarse para recibir tratamiento intensivo, porque finalmente había reconocido que tenía un problema grave y quería curarse. Leí esa carta una y otra vez, sin poder creerlo. Mi hijo, el monstruo que yo había creído incurable, había estado buscando ayuda. Había reconocido que estaba enfermo y quería sanarse, y yo lo había matado una semana antes de que pudiera comenzar su tratamiento. Pero eso no era todo. En su cuarto, entre sus cosas, encontré un cuaderno donde había estado escribiendo durante meses, páginas y páginas de confesiones, de arrepentimiento, de análisis de sus propios actos. Sé que soy un peligro, escribía en una de las páginas. Sé que he lastimado a gente inocente y que no puedo seguir así. Necesito ayuda antes de que sea demasiado tarde, antes de que haga algo que no tenga perdón. En otra página escribía sobre mí. Mi mamá ha sufrido tanto por mi culpa. Se ha sacrificado tanto tratando de ayudarme que se ha olvidado de vivir su propia vida. Cuando me cure, voy a pasar el resto de mi vida compensándole todo el dolor que le he causado. Va a ser la madre más feliz del mundo cuando vea que su hijo, por fin, se convirtió en el hombre que ella siempre quiso que fuera. Esas palabras me partieron en pedazos. Entendí que había matado a mi hijo justo cuando él estaba más cerca de salvarse, que había enterrado no solo su cuerpo, sino también todas las posibilidades de redención que él había estado buscando en secreto. Los días siguientes a descubrir ese cuaderno fueron los más oscuros de mi vida. Me quedé encerrada en la casa durante semanas, sin comer, sin dormir, hablándole a las flores rojas que había plantado sobre la tumba de Sebastián. Le pedía perdón una y otra vez. Le contaba sobre la carta del doctor, sobre sus escritos, sobre lo orgullosa que me sentía de que hubiera decidido buscar ayuda. Pero había algo más que me estaba carcomiendo por dentro. El doctor del hospital siguió enviando cartas preguntando por qué Sebastián no había llegado a su cita. Después empezó a llamar por teléfono. Yo le decía que mi hijo había cambiado de opinión, que había decidido irse a trabajar a otro estado, que no quería tratamiento. Las mentiras se multiplicaban como una enfermedad. Un mes después del entierro, llegaron 2 investigadores privados a la casa. Resultó que Sebastián había estado pagando los servicios del hospital psiquiátrico con dinero que había ahorrado durante años trabajando en construcción. El doctor, preocupado por su ausencia repentina, había contratado a estos investigadores para encontrarlo. Los investigadores hicieron preguntas muy específicas. ¿Cuándo exactamente se había ido Sebastián? ¿Había empacado sus cosas? ¿Por qué había dejado sus herramientas de trabajo si se suponía que había conseguido otro empleo? ¿Por qué no había cancelado formalmente su cita en el hospital? Cada pregunta era como una puñalada en mi conciencia culpable. Pero lo que más me aterrorizó fue cuando uno de ellos señaló hacia el patio trasero y me preguntó: «Señora, esas rosas están muy hermosas. ¿Las plantó recientemente?» Mis piernas casi me fallaron. Sí, logré responder con una voz que no sonaba como la mía. Las planté para alegrar un poco el patio,
El investigador asintió lentamente, pero vi que anotaba algo en su libreta. Esa noche no pude dormir. Sabía que sospechaban algo. Al día siguiente, muy temprano, planté más flores alrededor de las rosas, claveles, margaritas, girasoles. Convertí todo el patio trasero en un jardín exuberante para disimular el lugar exacto donde había enterrado a Sebastián. También movió algunos muebles del patio, instalé una nueva cerca, cambié todo lo que pude para que nadie pudiera identificar dónde había acabado originalmente. Los investigadores regresaron una semana después con equipo especializado, detectores de metales, sensores de movimiento de tierra, incluso trajeron un perro entrenado para encontrar restos humanos. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho cuando ese perro empezó a olfatear cerca de donde estaba enterrado Sebastián. Pero aquí viene la parte que aún no entiendo completamente. El perro pasó varias veces por encima de la tumba de mi hijo y no reaccionó. Los detectores no encontraron nada anormal. Los sensores tampoco mostraron alteraciones en el suelo. Era como si Sebastián hubiera desaparecido no solo físicamente, sino también de cualquier rastro que pudiera delatar su presencia. Los investigadores se fueron ese día sin encontrar nada, pero dejaron sus tarjetas y me dijeron que si recordaba algún detalle adicional, los llamara inmediatamente. Este caso no se va a cerrar hasta que sepamos qué le pasó a Sebastián Morales, me dijo el investigador principal antes de irse. Durante los meses siguientes, la vida en el pueblo se volvió extraña. Algunos vecinos empezaron a tratarme diferente. No de manera hostil, sino con una lástima que era casi peor que el desprecio. Me miraban como a una madre que había perdido a su hijo de manera misteriosa y me ofrecían condolencias que yo no merecía. La señora Esperanza, la dueña de la tienda donde compraba los víveres, me abrazó un día y me dijo: «Ay, Dolores, qué duro debe ser no saber qué le pasó a tu muchacho. Yo no podría vivir con esa incertidumbre». Sus palabras bien intencionadas me atravesaron como cuchillos, porque yo sí sabía exactamente qué le había pasado a mi muchacho, y tenía que vivir con esa certeza terrible todos los días. Pero lo más inquietante empezó a pasar 6 meses después del entierro. Algunos niños del pueblo comenzaron a reportar que veían a un joven parecido a Sebastián caminando por las noches cerca del cementerio. Una niña de 8 años le dijo a su mamá que el señor bueno le había advertido que tuviera cuidado con los extraños que ofrecían dulces. Otro niño juraba que alguien que se parecía mucho a Sebastián lo había ayudado a encontrar a su perrito perdido. Al principio pensé que eran imaginaciones infantiles, pero cuando más y más niños empezaron a contar historias similares, comencé a preguntarme si mi hijo había encontrado en la muerte la paz que nunca pudo encontrar en vida. Si finalmente había logrado convertirse en la persona protectora que había querido ser antes de que la enfermedad lo consumiera. Una noche, exactamente 1 año después de haberlo enterrado, me desperté y lo vi. Sebastián estaba parado al pie de mi cama, pero no era el Sebastián perturbado y peligroso de sus últimos años. Era el niño dulce que había sido antes de que todo se torciera. Me sonrió con una sonrisa llena de paz y me dijo: «Gracias, mamá. Me liberaste cuando yo no tuve el valor de hacerlo solo. No sé si fue un sueño, una alucinación, o si realmente los muertos pueden visitarnos, pero desde esa noche he vivido con una extraña sensación de paz mezclada con la culpa, como si Sebastián hubiera entendido por qué hice lo que hice y me hubiera perdonado». Los años siguientes fueron una mezcla extraña de normalidad forzada y secretos que crecían como tumores en mi pecho. Aprendí a vivir con la mentira, a perfeccionarla, a hacerla parte de mi identidad cotidiana. Cuando alguien preguntaba por Sebastián, yo sonreía con tristeza maternal y decía que estaba muy bien en la capital, que había encontrado una esposa maravillosa que pronto me daría nietos. La mentira se volvió tan natural que a veces yo misma casi la creía. Pero en el 2015, 6 años después del entierro, algo cambió drásticamente en el pueblo. Comenzaron a desaparecer niños. No como antes, cuando las desapariciones podían explicarse con accidentes o fugas. Estas desapariciones eran diferentes, más organizadas, más calculadas, y todas seguían un patrón que me helaba la sangre porque era exactamente
el mismo patrón que había visto en Sebastián años atrás. El primero fue Carlitos, un niño de 7 años que desapareció mientras jugaba en el parque. Su bicicleta apareció al día siguiente en el río, pero su cuerpo nunca se encontró. Después fue la niña de los González, de apenas 5 años, que salió a comprar pan para su abuela y jamás regresó. Luego el hijo menor de los Herrera, que desapareció de su propia casa mientras todos dormían. Yo sabía que no podía ser Sebastián. Yo misma lo había enterrado con mis propias manos. Había visto su cuerpo sin vida. Había sentido su última respiración, pero alguien más estaba haciendo exactamente lo que él había hecho. Alguien que conocía sus métodos, sus preferencias, sus patrones de caza. La respuesta llegó de la manera más inesperada. Una tarde, mientras regaba las flores sobre la tumba de Sebastián, escuché una voz detrás de mí que me hizo soltar la manguera del susto. «Hola, señora Dolores». Me volteé y vi a un hombre joven, de unos 25 años, que me miraba con una sonrisa que reconocí inmediatamente. Era la misma sonrisa fría y calculadora de Sebastián. «¿Quién eres?», le pregunté, aunque algo en mi corazón ya sabía la respuesta. El joven se acercó lentamente, sin dejar de sonreír. «Soy Miguel», me dijo, «el mejor amigo de su hijo. Él me enseñó muchas cosas antes de irse». La forma en que pronunció la palabra irse me hizo entender que él sabía exactamente lo que había pasado. «Sebastián me habló mucho de usted», continuó Miguel. «Me dijo que era la única persona en el mundo que realmente lo entendía, que usted sabía quién era él realmente y lo amaba de todas maneras». Sus palabras eran como serpientes que se enroscaban alrededor de mi garganta, ahogándome. «No sé de qué me hablas», logré susurrar, pero Miguel se rió. «Claro que sabe, señora Dolores. Sebastián me contó todo sobre ustedes dos, sobre los niños que él había visitado, sobre cómo usted siempre lo protegía. Me enseñó sus técnicas, sus lugares favoritos, sus métodos para no dejar rastros». La sangre se me congeló en las venas. «¿Tú eres quién?». Miguel asintió lentamente. «Los niños que han desaparecido últimamente, sí. Estoy continuando el trabajo que Sebastián dejó inconcluso. Es como un homenaje a él, una forma de mantener viva su memoria». Me abalancé sobre él con una furia que no sabía que tenía. Traté de golpearlo, de arañarlo, de hacerle daño de cualquier manera posible. Pero Miguel era joven y fuerte, y me detuvo fácilmente. «Tranquila, señora», me dijo con esa misma voz calmada que tanto me recordaba a Sebastián. «Vengo a hacerle una propuesta». «¿Qué propuesta?», le grité, tratando todavía de liberarme de su agarre. Miguel me soltó y se sentó tranquilamente en el banco del jardín, como si estuviéramos teniendo una conversación normal. «Usted sabe dónde está enterrado Sebastián», me dijo, «y yo sé que usted lo mató. Podríamos ayudarnos mutuamente». «Estás loco si piensas que voy a ayudarte a lastimar niños», le respondí, pero Miguel negó con la cabeza. «No quiero que me ayude con eso. Lo que quiero es que me cuente exactamente cómo lo hizo. Cómo mató a Sebastián sin dejar rastros. Cómo convenció a todo el mundo de que se había ido. Sus métodos son impresionantes». La verdad cayó sobre mí como un martillazo. Miguel no solo quería continuar los crímenes de Sebastián, quería perfeccionar el arte de desaparecer sin dejar rastros. Y yo, sin darme cuenta, me había convertido en su maestra. «A cambio», continuó Miguel, «yo mantengo en secreto lo que usted hizo. Nadie más tiene que saber que la dulce señora Dolores mató a su propio hijo. Puede seguir viviendo su vida tranquila, cuidando su jardín secreto, y yo sigo mi camino sin molestarla». Fue en ese momento que entendí la verdadera dimensión de mi error. No había matado a Sebastián para proteger a los niños inocentes. Lo había matado demasiado tarde. Él ya había encontrado un sucesor, alguien a quien había entrenado, alguien que ahora usaba mis propios métodos para cometer crímenes aún peores. «¿Qué quieres exactamente?», le pregunté, sabiendo que estaba a punto de hacer otro pacto diabólico. Miguel sonrió más ampliamente. «Quiero que me enseñe todo lo que sabe sobre hacer desaparecer cuerpos. Y quiero que cuando yo termine mi trabajo aquí en el pueblo, me ayude a desaparecer también, como Sebastián, sin rastros, sin preguntas, sin investigaciones». Esa fue la conversación que selló mi destino para siempre.
porque acepté, no porque quisiera ayudar a un asesino, sino porque ya no tenía fuerzas para seguir luchando. Había matado a mi hijo creyendo que estaba salvando vidas, pero solo había logrado crear un monstruo aún peor. Y así fue como me convertí no solo en la madre que enterró a su hijo en el patio, sino también en la cómplice silenciosa de alguien que siguió matando niños durante años. Porque a veces, cuando tratas de arreglar algo que está roto, terminas rompiéndolo aún más. Durante los siguientes 3 años, Miguel desapareció a 8 niños más. 8 criaturas inocentes que nunca regresaron a sus casas, nunca abrazaron de nuevo a sus madres, nunca crecieron para cumplir sus sueños. Y yo, Dolores Herrera, fui cómplice de cada uno de esos crímenes porque elegí el silencio sobre la justicia. Miguel venía a visitarme una vez al mes, siempre por las noches, siempre cuando no había testigos. Se sentaba en mi cocina como si fuera mi propio hijo, bebía el café que le preparaba y me contaba con una frialdad espantosa lo que había hecho. Nunca me dio detalles gráficos, pero las implicaciones eran suficientes para robarme el sueño durante semanas. La niña de los Mendoza gritó mucho, me decía mientras removía lentamente el azúcar en su taza. Pero Sebastián me enseñó que eso es normal al principio. Después se calman. Oh, el niño de los Vázquez era muy inteligente. Casi se me escapa. Tuve que usar las técnicas especiales que su hijo me había mostrado. Cada palabra era como un clavo en mi ataúd moral. Yo sabía que debía denunciarlo, que debía gritar la verdad a los 4 vientos, que debía entregar mi propia vida para detener esa masacre de inocentes. Pero el miedo me paralizaba. No solo el miedo de ir a la cárcel, sino el miedo de que la verdad sobre Sebastián destruyera completamente la poca paz que había logrado construir sobre su tumba. El punto de quiebre llegó en marzo del 2018, exactamente 9 años después de haber enterrado a Sebastián. Miguel llegó esa noche más agitado de lo usual. Se veía ansioso, casi frenético. Creo que me están siguiendo, me dijo sin saludarme siquiera. Los nuevos investigadores son diferentes, más inteligentes. Han conectado las desapariciones con los patrones de Sebastián. Mi corazón se aceleró. ¿Qué significa eso? Miguel se paseaba por mi cocina como un animal enjaulado. Significa que pronto van a venir a hacerle preguntas otra vez, preguntas más difíciles. Y cuando eso pase, necesito que usted esté preparada para la siguiente fase de nuestro plan. ¿Cuál siguiente fase?, pregunté, aunque parte de mí ya sabía que no quería escuchar la respuesta. Miguel se detuvo frente a mí y me miró con esos ojos que habían visto demasiada maldad. Vamos a desenterrar a Sebastián, me dijo. Vamos a mover su cuerpo a otro lugar. Y después vamos a desaparecer juntos. La idea de profanar la tumba de mi hijo, de perturbarlo en su descanso eterno, me llenó de un horror que no había sentido ni siquiera cuando lo estaba matando. No, le dije, con una firmeza que me sorprendió. No voy a tocar su tumba. Miguel se acercó a mí con una expresión que por primera vez mostró verdadera amenaza. No es una petición, señora Dolores, es una orden. Esa noche, después de que Miguel se fuera con la promesa de regresar al día siguiente, con herramientas para acabar, tomé la decisión que debería haber tomado años antes. Decidí que era hora de detener la pesadilla, sin importar el costo personal. Fui hasta la tumba de Sebastián y me senté entre las rosas rojas que habían crecido hermosas y abundantes durante todos esos años. Hijo mío, le susurré a la tierra que guardaba sus restos. Tu mamá va a hacer algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Va a confesar todo. Va a decir la verdad, aunque eso signifique ir a la cárcel o morir en el intento. Al amanecer, caminé hasta la estación de policía del pueblo. Era muy temprano y solo había un oficial de turno, un muchacho joven que me conocía desde niño. Buenos días, señora Dolores, me saludó con cortesía. ¿En qué la puedo ayudar? Respiré profundo y pronuncié las palabras que cambiarían todo. Vengo a confesar un asesinato. Lo que pasó después fue una mezcla de incredulidad, investigación intensa y revelaciones que sacudieron no solo al pueblo, sino a toda la región. Cuando los investigadores cavaron en mi patio, encontraron efectivamente los restos de Sebastián, exactamente donde yo les había dicho que estarían. Pero también encontraron algo más, restos de otros 3 cuerpos que yo no había enterrado ahí.
Miguel había estado usando mi patio como cementerio privado durante años, enterrando a algunas de sus víctimas en el mismo lugar donde descansaba mi hijo. Había convertido la tumba de Sebastián en el centro de su propio reinado de terror, y yo, en mi ignorancia culpable, había sido la guardiana involuntaria de un cementerio de niños asesinados. Cuando confronté a Miguel con esta revelación durante su arresto, él me sonrió con la misma sonrisa fría que tanto me recordaba a Sebastián. ¿De verdad creía que iba a desperdiciar un escondite tan perfecto?, me dijo, mientras los oficiales lo esposaban. Usted me enseñó que los mejores secretos se esconden a simple vista. ¿Y qué mejor lugar para esconder más cuerpos que debajo de las hermosas flores que usted cuidaba con tanto amor? Sus palabras fueron el golpe final. Durante 9 años había estado regando con mis lágrimas no solo la tumba de mi hijo, sino también las tumbas de niños inocentes que habían muerto por culpa de mi silencio. Había sido no solo la asesina de Sebastián, sino también la cómplice involuntaria del asesinato de criaturas que podrían haber sido salvadas si yo hubiera tenido el valor de confesar la verdad desde el principio. El juicio fue un circo mediático que duró meses. Los abogados trataron de presentarme como una madre desesperada que había actuado para proteger a otros niños, pero la verdad era más compleja y más terrible. Yo había matado a mi hijo justo cuando él estaba buscando ayuda, y después había permitido que su sucesor convirtiera su tumba en un altar de muerte. Al final, el juez me sentenció a 15 años de prisión por homicidio. Pero aquí viene lo que nadie entiende, lo que hace que esta historia sea aún más perturbadora. Nunca cumplí esa sentencia. 3 días antes de ser trasladada a la prisión estatal, aparecí muerta en mi celda. Oficialmente, fue un suicidio. Pero yo estoy aquí, contándote esta historia, ¿verdad? La verdad es que hay fuerzas en el mundo que van más allá de la justicia humana. Fuerzas que deciden cuando una madre ha sufrido suficiente, cuando una culpa se vuelve su propio castigo, cuando la muerte es menos terrible que seguir viviendo con el peso de lo que has hecho. Ahora, después de escuchar todo esto, quiero que me digas, ¿era yo una madre que trató de proteger al mundo de su hijo monstruoso? ¿O era yo el verdadero monstruo que creó toda esa cadena de horror? ¿Merecía estar libre durante todos esos años? ¿O merecía un castigo aún peor que la muerte? La respuesta no importa ya, porque las madres como yo no buscamos perdón. Buscamos que otras madres aprendan de nuestros errores. Que entiendan que a veces el amor puede cegar tanto que te conviertes en cómplice de cosas impensables. Si esta historia te removió algo por dentro, si te hizo pensar en secretos que guardas o decisiones que has tomado, compártela. Dale me gusta tocando el corazoncito que está aquí abajo. Y suscríbete al canal presionando el botón que dice suscribirse y después la campanita. También quiero que me cuentes en los comentarios. ¿Has tenido que tomar una decisión imposible para proteger a alguien que amas? ¿O conoces alguna historia similar que necesite ser contada? Estamos aquí todos los días, esperándote con nuevos relatos que te van a dejar reflexionando durante mucho tiempo. Recuerda siempre que la verdad, por más dolorosa que sea, siempre es mejor que vivir en la mentira. Hasta mañana. Y no olvides que a veces las madres también podemos ser los monstruos que más tememos.